Quisiera compartir algo que he llamado consejos para la vida, de Proverbios, ¿verdad? Eh, Ahora que reflexionábamos en todas estas oraciones, todas las necesidades que hay y todas las que de pronto no pusimos esta noche como una petición cercana, pero ver la necesidad de los chicos, ver la necesidad de las parejas, ver la necesidad de los gobiernos. Bueno, es un reto tremendo, ¿no? Y Proverbios tiene consejos para todas estas circunstancias, así de que quisiera compartir esas verdades, consejos para la vida. Ahora, la instrucción de Proverbios nos prepara precisamente para esto, nos prepara para la vida, pero nos prepara para la vida en la calle, para la vida en el mercado. Quizá Proverbios no nos prepare para estar en un aula en la más adiestrada, ¿no? Pero sí nos prepara para vivir esta vida. Y también nos da un consejo cálido que solo se obtiene realmente creciendo en una buena familia. Nos guía de forma práctica para poder encontrar cada uno su propio camino, ¿no? Esa es más o menos la idea de Proverbios, ¿sí? También tengo que decir que es un ruego que se nos hace por esforzar nuestra mente, por agudizar nuestro oído en la búsqueda de una sabia manera de vivir. Le damos a veces poca importancia, pero si hay un libro práctico en la Biblia, realmente es Proverbios, ¿no? Es muy práctico, es de cosas de llevarlos ahí, quizá como oraba nuestra hermana Gina, que podamos hacer hacedores, no solamente oidores, que podamos ser hacedores. Y Proverbios tiene eso, tiene esa calidez en sus consejos por esforzarnos ahí, ¿bien? El estilo de vida que propone Proverbios sí depende de algo, mis queridos hermanos, y es del respeto que tenemos que tener por Dios, ¿sí? Creo que es la base de todo, ese respeto que yo tengo que tener por Dios para poder practicar todos esos consejos que eran de la sabiduría popular que Salomón recopiló y luego puso bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros los tengamos hoy, ¿no? Y como hemos aprendido desde el capítulo 1, pues eran los consejos de un rey a su hijo que era también rey, para estar ahí. Y también vimos que es la personificación de la sabiduría en función de estas cosas. Así de que quiero que pensemos en estos versos del 1 al 15 de una manera o de la manera siguiente. Vamos a pensar en tres cosas. Vamos a pensar en el consejo y el trabajo. Esas dos van a ir aliadas, ¿sí? Hay unos consejos aquí de parte de Salomón y de parte de la sabiduría, y también hay un trabajo. Y luego una claridad de quién viene la sabiduría, quién es el que la otorga. Entonces nos enfrentaremos un poco a eso y vamos a ver también los resultados cuando obtenemos esa sabiduría, cuando nos acercamos a ella, qué pasa con nosotros. Y realmente podemos decir lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Son los consejos que debemos practicar en la vida diaria que tenemos ahí. Permítanme dar lectura, entonces, mis hermanos, al capítulo 2, versos 1 al 15. Hijo mío, si recibieres mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo a los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de la rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer mal y se regocijan en las perversidades del alma, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos.
Amén. Muy bien. Vamos entonces a tratar de ver cuál es el consejo y el trabajo que nos compete a nosotros. Y vamos a verlo desde el verso 2 hasta el verso 4. Vamos a ver esa parte, ¿de acuerdo? Del verso 2 al verso 4. Como nos decía nuestro hermano Sebas, el sabio Salomón hable a su hijo, ¿no? Dice, hijo mío, hijo mío. Pero también podríamos decir que es la sabiduría, ¿no? Hijo mío. Pero también podríamos decir, y me quisiera quedar con esa, que es nuestro Dios hablándonos a nosotros. Hijo mío, si hicieres qué, si recibieres mis palabras y atesorares mis mandamientos. Entonces hay un consejo tierno de parte de un padre, de parte de la sabiduría, de parte de Dios para nosotros. ¿Y cuál es? Si recibieres mis palabras. Entonces hay un trabajo para recibir. No nos podemos quedar ausentes cuando tenemos que recibir algo, ¿cierto? Si no extendemos nuestras manos, si no tenemos una actitud de recibir, ¿quién nos va a dar? Pues absolutamente nadie. Así de que el consejo está ahí, si recibieres a mis palabras. Y hay varias cosas del texto 1 al 4 que nos correspondería hacer. Y dice, recibe, atesora, da oído, inclina, clama, alza tu voz, busca. Hay varias cosas que nos competen a nosotros, ¿no? Y cada una tiene sus particularidades. Ahora, lo primero de recibir es las palabras del Señor. O sea, lo primero que nos invita a hacer es aceptar el consejo. Cosa difícil, ¿no? No es fácil aceptar el consejo. Quizá a veces somos más diestros o nos atreviéramos más a dar consejos que el hecho de recibirlos, ¿cierto? Somos muy buenos aconsejando y somos malos para recibir consejos. Por eso la tarea aquí es recibir, ¿sí? Recibir el consejo. Y sobre todo, cuando hablamos del consejo, como diría alguien, pensemos en que también podemos aplicarlo a nosotros. Este consejo no es solamente cuando lo damos, sino que también tiene un sentido para cuando doy el consejo poderlo ver para mí. A veces aconsejamos cosas muy buenas. Ocúpate del Señor. No sé cuántos han dicho eso. Descansa en Cristo. Confía en Él. Pero cuando estamos en la adversidad, parece que necesitamos ahora otro consejero que nos diga lo mismo, pero a veces es difícil aplicarlo a nosotros mismos. De tal forma que ese es un trabajo y es poder recibir el consejo. Y luego dice atesorarlo. Atesora mis mandamientos, atesorarlos, guardarlos, dice la versión Reina Valera. Es también difícil hacerlo, ¿no? No es fácil atesorar el mandamiento del Señor, ponerlo por encima. ¿Qué sé yo? Cuando tenemos que decir la verdad y preferimos mentir porque nos da vergüenza quedar mal delante de alguien y pues fácilmente podemos desviar un poco la verdad y cambiarla, camuflarla. Entonces es complejo atesorar el mandamiento, es complejo guardar el mandamiento, pero es la parte que nos corresponde. Consejo, es la parte de trabajo que la sabiduría nos da ahí. Da oído a la sabiduría. Dar oído, prestar atención, también se nos dificulta mucho. Hoy se habla más de atención dispersa, se habla de que los chicos son hiperactivos, se habla de que no retenemos mucho. De hecho, se dice que la tecnología nos ha limitado mucho en grabar, ¿cierto? Nuestra memoria ya no está tan capacitada. De hecho, mis hermanos, ¿cuál es el verso que teníamos que aprender para hoy? ¿Ven? A veces es difícil, ¿cierto? Y a veces decimos, bueno, y a veces una palabra nos da, pero el verso que teníamos que aprender era, pero el que me escucha vivirá seguro, ¿cierto? ¿Y qué más? Y descansará sin temor al mal. Ese es el texto que teníamos que aprender. Pero hermanos, se nos dificulta. Y si le preguntamos a veces el número telefónico de alguien, escasamente usted se sabe el propio y quizá el del cónyuge. Y eso sí se lo saben, ¿cierto? Pero a veces nos dificultamos con el número de la cédula y nos toca sacarla porque ya se nos ha olvidado, ¿sí? Son cosas que no practicamos, de tal manera que dar oído es complicado, pero es un esfuerzo que nos invita, que se nos hace a que nos acerquemos ahí, ¿cierto? Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, inclinemos nuestro corazón por el saber. Hoy la gente
tiene más medios para comunicarse, para saber. Hoy, ¿qué no podemos saber? Cualquier cosa, vamos y preguntamos fácilmente, ¿cierto? San Google lo sabe todo. Entonces tenemos un acceso, pero realmente inclinar nuestro corazón al entendimiento no se da. Si entrevistamos a nuestros bachilleres después de 6 meses de haber salido de su programa académico, ¿creen que nos van a responder acerca de química, o de ciencias o de historia, no sé, de cualquiera de las materias? Y creo que sería muy poco lo que nos van a responder. Ahora, nosotros no estamos tan distantes, porque si preguntáramos por el sermón del domingo, quizá también se nos ha ido mucho del sermón del domingo. No nos damos ahí, ¿de acuerdo? Y en la Reina Valera dice que inclinemos nuestro corazón a la prudencia. Me llamaba la atención ese término, prudencia, en la Reina Valera, y lo vi, dije, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, el diccionario de la Real Academia dice que es cautela, que es moderación, que es cuidado, que es un buen juicio. Y esa es la invitación que se nos está haciendo a nosotros. Hay un trabajo por hacer. La sabiduría está a nuestro alcance, pero hay un trabajo para hacerlo, para conseguirlo, para lograrlo. Cualquiera de nosotros se siente elogiado cuando nos dicen, uy, ¿cómo sabe? Oh, ¿qué retiene? Uy, parece que le pregunto y como que todas las respuestas las tiene, ¿verdad? Es muy agradable, pero hermanos, qué difícil es inclinar nuestro corazón a la prudencia. Y es un trabajo, aparte de ser un consejo, es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Y luego dice, alza tu voz por entendimiento. ¿Quién de nosotros alza su voz por entendimiento? Parece que las universidades se hacen expertas, pero no en alzar su voz por conocimiento, sino por protestar por aquellas cosas y los desmanes que se viven, y cada rato ustedes lo ven por noticias, pero realmente es por la parte académica. Realmente parece que es más bien por prebendas, por tener privilegios, por tener lugares qué sé yo, de entretenimiento, o por tecnologías. Pero realmente, si fuera por la sabiduría, tendrían que estar más pendientes de no perder tanta clase. Ahora, los semestres, hablaba con Andresito el domingo y le preguntaba cómo va la universidad, y hablábamos de algunas cosas, y realmente no es un semestre. Dice, no, es que yo entro ahorita en marzo y ya salgo otra vez en julio, son 3 meses, y lo hacen pasar por un semestre. Parece que no alzamos la voz por entendimiento. Nuestra vocación debería ser esa, de podernos esforzar por eso. Y el verso 4 nos da como un puntillazo y nos dice, si la buscas como plata, pero no plata de dinero. Hago la claridad, ¿no? En ese momento no había, pues sí había algunas monedas, pero realmente el salmista aquí, el proverbio está hablando de la plata que hay que excavar, que hay que escudriñar, que no es fácil de conseguirlo, no es fácil. Y miren el esfuerzo que nos aconseja el sabio Salomón que debemos tener por la sabiduría. Debemos buscarla como a la plata, procurarla como a tesoros escondidos. No sé, hay que excavar, hay que profundizar, hay que investigar, hay que retener, hay que hacer tantas cosas. Y seguramente si alguno de nosotros se encontrara excavando una esmeralda, no sale saltando y botándola para arriba diciendo, me encontré una esmeralda, ¿cierto que no? La atesoraríamos, la esconderíamos y diríamos, bueno, la voy a cuidar mucho porque no falta el sagaz que quiera apoderarse de ella. Y miren que es parte de la sabiduría popular. ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? Los padres decimos, lo mejor que yo le puedo dejar a mis hijos es una buena educación, es el conocimiento, porque el conocimiento nadie se lo puede quitar. El dinero se lo pueden quitar, las propiedades pueden ser hurtadas, pero hermanos, la sabiduría, el conocimiento que ellos posean, no se los puede quitar nadie. Así que el sabio está diciendo, hijo mío, tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, entonces voy a volverlo a repetir, tienes que recibir, tienes que atesorar, tienes que dar oído, tienes que inclinar tu corazón, tienes que clamar por sabiduría, tienes que buscar la sabiduría como la plata. Hay un esfuerzo. Quiero hacer una claridad. De pronto tú y yo estamos pensando, bueno, pero todo no viene de gracia. Y si más se trata del evangelio, ¿cierto? Todo es de gracia. Bueno, pero yo encuentro que la gracia no desconoce el esfuerzo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
con paciencia, con doctrina. Ocúpate de ti mismo, nos enseñaron. Lee. Sí, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Hay un esfuerzo, sí, que tu esfuerzo es válido, aunque la gracia lo recibimos de gracia, pero eso no descalifica. Es más, podemos recordar a un personaje del Antiguo Testamento, Josué. Josué, una y otra vez, creo que la gran mayoría de ustedes sabe el texto, ¿cierto? Esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Solo que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que la gracia no pelea con el esfuerzo. Tenemos un trabajo, mis queridos hermanos, y tenemos un hermoso consejo. La sabiduría nos está llamando a que nuestro corazón se incline a ella, a que la busquemos, a que clamemos por entendimiento, a que seamos brillantes, a que seamos conocedores de ella, a que la apreciemos, pero no sin esfuerzo. La sabiduría no nos la regala nadie, hermano. Debes esforzarte por ella. Muy bien. Vamos a ver nuestro segundo punto. Y entonces, ¿de quién viene la sabiduría? Versos 5 al 8. Vamos a ver, 5 al 8. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda la senda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entenderás el temor del Señor. ¿Cuándo vamos a entender el temor del Señor? Cuando venga la sabiduría a nosotros. Pero ¿de quién da la sabiduría? Bueno, el verso siguiente nos da la respuesta, es muy clara, ¿no? Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y que el Señor comienza a descubrir ciertas cosas y también quisiera narrarlas. Al entender el temor del Señor, entonces, descubrimos el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor da la sabiduría, pero también de Él viene el conocimiento, de Él viene la prosperidad. De hecho, la Escritura dice que la bendición que no añade tristeza es la bendición del Señor. Ahora dice, Él es escudo, Él nos guarda nuestra senda, nos preserva como a sus santos, ¿de acuerdo? Y tendremos discernimiento. Hay varias cosas, sí, hay muchas cosas que obtenemos cuando damos oído a la sabiduría. ¿Quién de nosotros no quisiera proceder de esa manera, no? Adecuadamente, con esa prudencia que hemos definido del verso 2, y podamos ver que el Señor da la sabiduría y de Él viene el conocimiento. Y que nuestra mayor tarea y el mayor conocimiento sobre el universo es Dios. Es su palabra, es descubrir lo que Él quiso revelarnos. No todo. Realmente no podemos decir que todo lo que está sobre esta vida lo encontraremos y será definido ahí. ¿Sí? No sabemos cómo comprar un carro, pero el Señor nos da las normas prudentes para no meternos en un negocio equivocado. ¿Sí? No sabemos cuál es la mujer con la que nos vamos a casar, pero el Señor nos da las pautas y nos dice cómo debería o qué requisitos debiera llenar esa mujer. Ahora también para las damas, ¿qué requisitos debiera llenar ese varón? Bueno, entonces tenemos no todas las instrucciones. Ahora, cuando queremos llevar eso a la exageración, tenemos problemas, como cuando el pastor se pone de casamentero y dice, tú quedas bien casado con tal, o como algunos libros, ¿cómo quieres tu esposo? Empieza a orar por tu esposo, ¿lo quieres de ojos azules? ¿De qué medida lo quieres? ¿De 1,80? ¿Que tenga carro? ¿Que tenga...? Y no, eso es descabellado, no es lo que la Escritura nos da, pero la sabiduría es la que nos ubica a nosotros para saber, y cuando tenemos al Señor de nuestro lado, Él nos provee temor por Él. Y al proveernos temor por Él, nos dice que Él es el que nos da la sabiduría. De hecho, la invitación del apóstol Santiago precisamente es eso. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos adelante. Y recordemos, Dios es el proveedor de estas cosas. Dios es el que nos da. Quisiera volver a repetir que la prosperidad viene de Él. Pero ¿cuál prosperidad? Porque también tenemos encasillada la prosperidad equivocada. Recuerde que hay un hombre que puede ganar todos los tesoros de la tierra y perder su alma. Y la Escritura dice que no ha ganado nada.
Pero hay un hombre que puede perderlo todo, porque a eso nos invita el Señor. Aquel que no deja padre, madre, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Pero aquel que ha perdido todo, ¿qué? Realmente lo ha ganado todo, si lo ha perdido por Cristo. De tal forma que la prosperidad viene de Él. La bendición que no añade tristeza es la bendición del Señor. Mi hermano, mi hermana, espero que esto nos ayude a nosotros a ponerlo en práctica. Así. No, quizá no sea fácil, pero sí podemos hacerlo. Podemos esforzarnos en el consejo. Ya lo tenemos. Pongámoslo en práctica, llevémoslo ahí. Y sepamos que Dios está de nuestro lado. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Si su hijo le pide sabiduría, Él ha prometido ¿qué? Que la dará abundantemente y sin reproche, pero no sin esfuerzo. Recuérdalo, mi hermano, no sin esfuerzo. Algunos quisiéramos que, qué sé yo quise siempre aprender a tocar la guitarra, la charrasqué, pero cómo me hubiera gustado que un ungido de la guitarra me pusiera la mano encima, ya quedara yo instalado para tocar la guitarra. Y pienso que algunos de nosotros fuimos negligentes y por eso no lo hacemos, no porque no tuviéramos la capacidad, sino porque realmente no nos esforzamos. Necesitamos esforzarnos ahí, hermano. Y el Señor nos invita a hacerlo. Amén. Nos invita a hacerlo. Así que mi hermano, mi hermana, Dios nos invita a hacerlo. No lo olvides. Entenderás el temor del Señor, descubrirás el conocimiento de Dios, porque Él da la sabiduría, porque de Él viene el conocimiento, porque de Él viene la prosperidad, porque Él es escudo para nosotros, porque Él guarda nuestras sendas, porque Él preserva a sus santos. Qué hermoso. Bueno, ahí tenemos toda una teología, ¿no? La preservación de los santos, ya desde el libro de Proverbios. Él preserva a sus santos y también para que tengamos discernimiento, podamos entender hacia dónde vamos. Y en la última parte, hermanos, del 9 al 15 son los resultados de aceptar el consejo, de tener el esfuerzo y de entender de quién viene la sabiduría. Por eso decía al iniciar los proverbios, decía que el libro de Proverbios son consejos prácticos para esta vida, para que cada uno de nosotros encontremos nuestro camino. Pero todo está basado en algo. Todo está basado en el principio de que depende del respeto que yo tengo por Dios, del temor que yo tengo por Dios. Si no hay temor de Dios, quizá no encontraré la sabiduría. Seré sabio en muchas cosas o adquiriré conocimientos y acumularé conocimientos, pero no seré sabio. De tal forma que, mis hermanos, veamos del verso 9 en adelante. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Bien, hay también una lista de varias cosas que el salmista hace con respecto al hecho de que nosotros podamos ver los resultados. Cuando la sabiduría entra a nuestro corazón, o mejor, cuando damos oído o aceptamos el consejo de esforzarnos en el Señor, porque Él da la sabiduría, entonces la sabiduría entra a nuestro corazón. Qué bueno es poder contar con esa sabiduría. No sé cuántos de ustedes en la misericordia del Señor han visto que su consejo ha dado resultado en muchas áreas. ¿Sí? Que sus palabras han encajado en otro y le has podido ayudar. O que has respondido adecuadamente. ¿Sí? Han sentido esas veces cuando han respondido adecuadamente delante de alguien y la gente como que se sorprende y te admira y dice, bueno, no esperaba una respuesta tan especial, pero ¿cómo me alegra escuchar eso? No, eso es, la sabiduría entra en nuestro corazón. Ahora también el conocimiento te será grato a tu alma, dice también el texto. ¿Es grato el conocimiento a nuestra alma? Porque hoy más bien el conocimiento se aborrece. Parece que hoy todo es subjetivo y estamos cambiando. Estamos esperando encontrar, no sé, la panacea aún en el mismo hecho de la vida cristiana. Las personas que van buscando las cosas novedosas, qué se hace allí, qué se hace allá, quisiéramos innovar con esto, con aquello. Y sin embargo, la Escritura sigue diciendo que la salvación se logra por la locura de la predicación. Entonces, síganos teniendo paciencia en esta locura de seguir predicando, de seguirnos esforzando en esta tarea, porque es la manera en que se logra. La discreción velará sobre ti. Y me llamó la atención esa discreción,
porque a veces podemos confundir el término, ¿no? De hecho, el diccionario dice a discreción, y puede ser a discreción es ponerse a órdenes de su superior, pero no, encontré algo en el diccionario, decía sensatez, tacto para hablar o para actuar, es agudeza, es tener la respuesta ahí, porque tienes el conocimiento, es el ingenio. Entonces, hermanos, es esa parte cuando la discreción guarda nuestros corazones, nos vela sobre nosotros, está ahí para cuidarnos. Y sí que nos hace falta la discreción. No sé, muchas veces creo que también hemos tenido las ocasiones en que nos dolemos porque respondimos equivocadamente. ¿Cuántos conflictos te has ganado, mi hermano, mi hermana, por una respuesta equivocada? Por un grito que fue desproporcionado, por una palabra que fue hiriente. No tenemos tacto a veces para hablar. De hecho, seguiremos recibiendo críticas porque creo que todavía la discreción no nos guarda lo suficiente. Así de que el consejo también es para Rodrigo. Necesito amar la sabiduría. Necesito aceptar el consejo de esforzarme en escudriñarla para poder amarla, para tenerla en mi corazón, para que la discreción me guarde y mis palabras sean mejor comprendidas. Cada uno de nosotros tiene un reto con esto. Hermano, porque es la vida diaria. ¿Con qué tacto tú le hablas a tu vecino, a tu hijo, a tu amigo? ¿Dónde está la templanza? Porque también hace parte la discreción, en cierta forma, de parte del fruto del Espíritu Santo. Responder con templanza. Cuando tienes que responder firmemente, lo has hecho. Muchas veces han vulnerado nuestros derechos porque también fuimos blandos, cuando debíamos habernos parado en la raya. Así de que, hermanos, me llamó la atención la discreción. Velará sobre ti. ¿Cómo vamos a responder? Con sensatez, con tacto. ¿Cómo vamos a actuar? Debemos actuar con ese mismo tacto. Debemos actuar con agudeza. Y de hecho, la Escritura nos invita a ser sencillos como palomas, pero astutos como las serpientes. Agudeza, hermanos. Porque entre líneas a veces nos dicen muchas cosas y nosotros las aceptamos. Y deberíamos tener cuidado de no hacerlo. Mi hermano, serás librado del mal. También el texto que leímos dice que seremos librados del mal y de los perversos. Seremos librados. Hoy, ¿a cuántas invitaciones? De hecho, el texto que aprendimos, ¿cierto? Nos llevaba a aprender el texto, pero la parte anterior nos dice todas las consecuencias de abandonar la sabiduría. ¿Y recuerdan eso? Los burladores, los simples, ¿sí? Van a recibir, ¿qué? Burlas de parte de la sabiduría. Y se nos decía que era un consejo fuerte, que era una palabra fuerte de parte del Señor. Pero realmente lo que hace la sabiduría es ponerse a un lado para dejarnos que actuemos en nuestras torpezas, para que no actuemos con discreción ni prudencia. Y luego, ¿qué nos labramos? Pues nos labramos una cantidad de dificultades, porque a veces pensamos responder, ¿sí? Con mucha sapiencia y quedamos en ridículo. A veces nos apresuramos a responder y hacemos el oso. Yo creo que todos hemos tenido esas experiencias, pero cuando vemos esta parte dice que nos preservará entonces de los malos, nos preservará de los perversos y no nos dejará ir allá. Vale. Y también dice la Escritura, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus caminos. Hoy uno no sabe por qué sendas caminar. Realmente hay muchas cosas que se nos pintan adecuadamente, se nos muestran adecuadamente. Y a veces caminamos por ahí, cuando nos damos cuenta, hemos estado caminando torcidos, hemos estado caminando extraviados. A veces con las mejores de las intenciones. Yo sé que tú y yo hemos tenido esta experiencia y es amarga, es un poco dolorosa. ¿Has aprendido algo mal de la Escritura? Bueno, ¿has enseñado algo mal de la Escritura? Bueno, ¿has escuchado algo mal de la Escritura? Y creo que todos tendríamos que decir sí, ¿cierto? Tendríamos que decir sí, lo hemos aprendido. ¿Qué nos va a guardar de no hacerlo? Hermanos, aceptar el consejo, esforzarnos en el trabajo, reconocer que la sabiduría viene de Dios y vamos a obtener sus resultados, hermano. Qué bueno es poder ser librados de las sendas torcidas y chuecas. Creo que es una oración que hacemos continuamente. Es más,
en medio de todo lo que nosotros escuchamos, hermanos, de los mismos creyentes, de los mismos medios de comunicación, hoy se habla de fulano, de perencejo, parece que hay una competencia por la verdad y todos estamos tratando de defender la verdad. Y a veces nuestros argumentos no tienen el suficiente peso porque no amamos la sabiduría, porque no hemos investigado. Simplemente respondemos con nuestras necedades, como ya se nos explicó en la primera parte del texto. Pues, hermanos, la sabiduría hace su invitación. ¿Cómo la vas a amar? ¿Cómo la vas a atesorar? Yo espero que la sabiduría entre en tu corazón y en el mío porque lo necesitamos. Esa sabiduría que viene de Dios. Que ese conocimiento sea grato para nosotros, para nuestra alma, que podamos reconocer todo lo que en función. Hoy, algunos hermanos y hermanas oraban y ver sus oraciones y ver cuán grato es poder escuchar cómo han crecido en la palabra y en poder profundizar y en poder elaborar sus oraciones sabiendo que dependemos del Señor. Es muy grato, hermanos. Que la discreción vele sobre nosotros para hablar con tacto y con cuidado. Que el entendimiento nos proteja, hermano. Hay muchas, o mejor, quisiera que recordáramos que en la Biblia dice que un hombre sabio puede salvar la ciudad, no importa que esté sitiada, pero un necio lo que hace es apresurar su destrucción. También lo veremos en el libro de Proverbios un poco más adelante, pero ahí va a estar. Muy bien, que seamos librados del mal, de los que hablan cosas perversas, de sus caminos torcidos y de las sendas que a veces parecen derechas, pero como dice también el libro de Proverbios, su fin es fin de muerte. La invitación, hermanos, y tenemos consejos para la vida. Vamos a aferrarnos a ese consejo. Y una vez más, no sin esfuerzo. Nos corresponde esforzarnos e introducirnos ahí. Tenemos a la mano la mejor de las instrucciones. Tenemos las palabras más valiosas. Tenemos la palabra de Dios. La tenemos en nuestra mano, la tenemos escrita, a la cual podemos acudir, abrir, leer, memorizar, compartir, discutir, preguntar. Bueno, tenemos todos los recursos, mis hermanos, pero no será grato hasta que el conocimiento no venga a nuestros